Bienvenidos a Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Mi nombre es Caleb Rodríguez y el día de hoy le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es el licenciado Sergio Chapa Treviño, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenido, señor juez. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado, por esta bienvenida que me da el licenciado Caleb y desde luego muy agradecido por este honor que me hace de invitarme a este importante programa. Verdaderamente el gusto es nuestro de tenerlo aquí, poder que nos pueda compartir un poco de su experiencia, así como abordar un tema muy interesante. Le quiero recordar a nuestra audiencia que hemos estado en una serie de programas platicando de una publicación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León llamada Problemas Contemporáneos del Derecho de Familia. Esta publicación, como se los he estado recordando, la podemos encontrar en internet en www.pjnl.gov.mx, en nuestra sección editorial. Ahí pueden encontrar tanto esta publicación de los problemas contemporáneos del derecho de familia, así como otros libros muy interesantes que también están consultables en formato electrónico. Dentro de este libro de los problemas contemporáneos del derecho de familia, podemos destacar la participación del licenciado Sergio Chapa con un tema muy interesante, que es el interés superior del menor. Como ustedes ya lo saben, el interés superior del menor es una forma que se ha estado introduciendo al derecho de familia. Hemos platicado de ella, pero siento, juez, que lo hemos hecho de manera satélite alrededor de lo que es el interés superior del menor. Y ahora queremos aprovechar que se encuentra usted aquí presente para que nos pueda dar detalles y pormenores respecto a esta nueva figura del derecho de familia, qué es, cómo se aplica y bueno, ver durante la secuencia del programa verdadero cómo es que se aplicaría esta situación ya en el campo de lo judicial y por supuesto en el campo de lo profesional, tanto como abogados, y hacer esta explicación a nuestros ciudadanos que nos acompañan en el programa del día de hoy. Así que, sin más preámbulo, señor juez, gracias por estar aquí. Me gustaría iniciar esta entrevista o esta charla con el tema de qué es el interés superior del menor para podernos ir ubicando en este tema. Claro que sí. Pues encantado de hablar de un tema de la mayor relevancia, como indudablemente lo es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues en principio diríamos que es un concepto indeterminado, el interés superior de la infancia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha ido conceptualizando y también la doctrina. La doctrina, por ejemplo, el doctor Miguel Sillero Bruñol considera que el interés superior del niño tiene que ver con la satisfacción plena en todas las acciones, en todas las medidas que se tomen con relación a ellos, con relación a la niñez, la satisfacción plena de todos sus derechos y del desarrollo holístico del niño. ¿Y qué debemos de entender por desarrollo holístico? Pues el desarrollo integral que abarque el aspecto físico, el desarrollo físico, el mental, el espiritual, el educativo. Eso es en el ámbito doctrinal. En el ámbito jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el interés superior de la niñez es una pauta o un estándar interpretativo que en todas las decisiones judiciales o en todas las acciones o medidas que se tomen en favor de los niños, debe de aplicarse el interés superior de la niñez como un estándar, como un criterio interpretativo y finalmente la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinó la naturaleza del interés superior de la infancia, particularmente en el artículo
cuarto, párrafo octavo, lo elevó a rango constitucional, el interés superior de la infancia, y hoy se le considera un principio constitucional, el interés superior de la niñez. Entonces, de esta manera ha ido evolucionando el interés superior del menor. Lo que hemos podido captar de esta explicación es que ya se volvió un estándar de interpretación. ¿A qué se refiere, señor juez, con este tema del estándar de interpretación? ¿Cómo es que se aplica esto al derecho y cómo actúan los jueces en consecuencia con este estándar? Exacto. Me faltó explicar que también en el ámbito internacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su artículo 3, se contiene el interés superior de la infancia, y el Comité Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, órgano creado por el artículo 43 de la propia convención, establece al interés superior de la niñez como un concepto triple, es decir, como un derecho sustantivo, como un principio interpretativo y como una norma de procedimiento. Bien. Y como derecho sustantivo significa que en todas las acciones, en todas las medidas, en todas las resoluciones que se dicten en torno a la niñez, debe ser considerado el interés superior, debe tomarse como una consideración primordial para tomar esas medidas, o decisiones judiciales. Como criterio interpretativo significa que al interpretar una disposición legal, una norma jurídica, y que acepte más de una interpretación, es decir, que acepte 2 o 3 interpretaciones, habrá de seleccionarse, habrá de escogerse la que mayor proteja a la niñez, la que se oriente a la satisfacción plena de sus derechos. Y en cuanto a como norma de procedimiento, para llegar a establecer el interés superior de la niñez, es necesario realizar un proceso de evaluación y determinación. Muy bien. Entonces, en este sentido, siempre que nos encontremos en una pugna de derecho, en donde se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes, debemos de preferenciar el mayor beneficio que se le pueda dar en una decisión judicial a estos sujetos de derecho. La manera en que ha concebido o interpretado mi explicación es exacta. Efectivamente, así se debe de considerar. Muy bien. ¿Y esta necesidad, señor juez, en parte a qué nace? ¿Por qué es que le tenemos que dar una protección especial a niñas, niños y adolescentes? Excelente pregunta, licenciado Caleb. ¿Qué es lo que pasa con relación a la niñez? Por muchos siglos la niñez estuvo invisibilizada. No fue sino hasta el siglo XX cuando empiezan a visibilizarse a las niñas, niños y adolescentes. Y hay varios documentos internacionales que dan cuenta de lo anterior. En este espacio, en este tiempo en el que vamos a conversar, sería difícil hacer mención de todas ellas. Destacaría a 2 de las más importantes, a la que tuvo lugar en 1959 como Declaración Universal de los Derechos del Niño, y a la que se realizó la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en 1989 y que conocemos como Convención Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta última es donde opera un cambio de paradigma muy importante. Antes de esa convención, los niños indebidamente eran considerados como objetos de protección. Bien. A partir de la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cambia el paradigma para ser considerados sujetos titulares de derechos, ¿verdad? ¿De qué derechos? De todos los que se contemplan en los instrumentos internacionales, es decir, en el marco
normativo local, nacional, internacional, todos esos derechos que deben de ser considerados como un piso mínimo. Bien. Deben ser considerados como el mínimo, como un piso y jamás como un techo. ¿Qué quiere decir esto? Que no son los únicos derechos, que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, los que contemplan, que se contemplan en estos marcos jurídicos, pero además tienen otros derechos que es necesario que tengan por su condición especial de vulnerabilidad. Así es, y es esta condición especial de vulnerabilidad la que ha convertido a los niños, niñas y adolescentes en, como bien lo explica el señor juez, una cuestión primordial en todos los juicios del orden familiar. Le comentaba al inicio de este programa, hemos tenido la visita de distintos partícipes de la función jurisdiccional, particularmente jueces en materia familiar, y han mencionado que interés superior del menor como una técnica interpretativa, que como lo ha comentado el señor juez, consiste en tomar una, digamos, decisión de derecho en donde haya dos interpretaciones que puedan ser adecuadas, preferir aquella que brinde mayor protección a los menores, así como considerarlos ya no objetos de protección, que eso es también un argumento común, decir de que no, bueno, es que porque es niño hay que protegerlo, y eso de cierta manera quedaba muy corto en el aspecto de la explicación del interés superior del menor. Ahora con mayor maestría se nos explica y se nos trae este concepto. En ese sentido, ¿ha sido verdaderamente un cambio de paradigma para las decisiones en materia de justicia familiar? Que no quepa la menor duda, definitivamente ha sido un cambio de paradigma y al momento en que se hace aplicación de este importante principio, se realiza esa labor de evaluación y determinación, porque equivocadamente se pensaba que el interés superior del niño era como una especie o una suerte de cheque en blanco, ¿verdad? Como una fórmula mágica o una varita mágica más al más puro estilo de Harry Potter, ¿no? Sí. Definitivamente no es así. O sea, no se trata nada más de su simple invocación, sino que es necesario realizar una evaluación y determinación de ese interés. La evaluación, ¿qué es? La evaluación implica el análisis concienzudo de una serie de criterios objetivos que si quiere más adelante podemos hablar de ellos, y eso es en cuanto a la evaluación, y en cuanto a la determinación es un proceso estructurado que toma como premisa precisamente la evaluación, y seguro estoy que más adelante podría dar más detalle al respecto. Así es, excelente. Entonces es verdaderamente una fórmula que se aplica a los nuevos juicios, bueno, al menos a los juicios recientes. Hemos visto que en las resoluciones que nos ha tocado estudiar y a las cuales tenemos acceso, recuerden también este tema de la justicia familiar en cuestiones de tener acceso a los expedientes es más limitado por la propia interacción de niños, niñas y adolescentes, pero sin embargo en la teoría podemos encontrar una gran amplitud respecto a cómo se ha ejemplificado, cómo se ha utilizado este tema del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Parte de estas explicaciones se encuentran en el libro que comentamos, que es el de Problemas Contemporáneos del Libro de Familia. Les recuerdo que es consultable en nuestra página oficial. Así que con esta información, señor juez, para abordar los temas que quedamos de ver, vamos a un breve corte y yo de nueva cuenta los invito a que por favor no se separen de sus televisores. Estamos con el juez Sergio Chapa, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Estamos de vuelta en un momento por Canal 28, la televisión nacional. Y estamos de vuelta en Diálogos Judiciales, como les comento, por Canal 28, la televisión inteligente, con un tema bastante importante que es el interés superior del menor. Como ustedes ya lo saben, en anteriores programas hemos hablado de este tema
pero lo hemos abordado de manera muy superficial. Para ello, el juez invitado, que es el licenciado Sergio Chapa, nos acompaña con este tema el día de hoy, recordándoles también que él tuvo una participación en este libro de los problemas contemporáneos del derecho de familia, una edición de nuestra dirección editorial o nuestra coordinación editorial aquí de esta institución, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y en este tema, señor juez, estábamos comentando y dejamos un tema interesante pendiente en nuestro bloque anterior, que era, y nos comentó que este interés superior del menor que se aplica tanto en el procedimiento como en la propia sentencia en materia de justicia familiar no es un cheque en blanco que se pueda utilizar de manera indiscriminada para absolutamente todos los problemas que se nos puedan presentar. De esa manera nos podría ir delimitando cómo se aplica, en qué casos se aplicaría y en cuáles otros sería innecesario. Claro que sí. El interés superior de la niñez es un concepto complejo y dinámico. Por ende, es flexible, así lo hago notar en el libro, es flexible y adaptable, se determina en cada caso concreto. Es muy común hablar de interés superior de la infancia. Este es un concepto también abstracto, que es el que realmente no aplicamos en las resoluciones. En las resoluciones aplicamos pues un interés superior del niño individualizado. Bien. Individualizado o un interés superior del niño manifiesto. ¿Qué significa esto? Que el interés superior habrá de estudiarse en cada caso concreto, realizando una evaluación y realizando una determinación del mismo. Para realizar la evaluación es necesario seguir criterios objetivos, una lista de criterios objetivos, empezando, por ejemplo, con el derecho de opinar del niño, que luego, para decirlo en toda la extensión, es el derecho de participación del niño. Bien. ¿Cómo se recoge esa opinión del niño o cómo se ejerce ese derecho de participación? En primer lugar, debe de ser de manera libre, de manera voluntaria, debe ser de manera informada. El niño debe, o la niña, el adolescente debe saber sobre qué se va a hablar, por qué se va a platicar con él. Previo a hablar con él tiene que ser debidamente preparado. La preparación corre a cargo de un profesional de la conducta humana, que estudioso de la conducta humana, como sería un psicólogo, una psicóloga. Ya que se prepara el niño, se le informa, se le da información del por qué se va a platicar con él. Después de esto, todo esto utilizando un lenguaje accesible, claro, un lenguaje amigable, en un espacio físico, en un lugar adecuado, es decir, que cuente con las condiciones físicas que no le genere algún impacto negativo al niño. Y para esto el Poder Judicial del Estado de Nuevo León afortunadamente cuenta con esos espacios adecuados, muy dignos, en donde se cuida hasta el más mínimo detalle para que el niño se sienta muy, muy a gusto. Entonces se toma en cuenta el entorno familiar, se toma en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el niño, se toma en cuenta su edad,
pero únicamente como dato cronológico. Sí, claro. Junto con la edad se toma en cuenta su, su madurez, su grado de madurez, como para formarse un juicio propio. Y al respecto hay que hacer una importante aclaración porque aquí hay ocasiones en este aspecto que hay una confusión porque se piensa que a través de una prueba que se llama prueba de capacidad, esa prueba a veces genera una confusión en el sentido que se piensa que se hace para que el niño tome una decisión. Bien. Y no es así. Esa prueba de capacidad es para que el psicólogo nos auxilie en el sentido de saber si el niño tiene el suficiente grado de madurez como para formarse un juicio propio, pero no para tomar una decisión, sino para expresar sus deseos y su sentimiento, ¿no? Entonces, después de que se analizan todos estos criterios objetivos, entonces se llega al otro paso importante, que es el de la determinación, que como le había dicho, es un proceso estructurado que parte precisamente de la evaluación de la que acabo de hablar. Así es, entonces es muy interesante puntualizar este tema de la evaluación que se está realizando a niños, niñas y adolescentes que participan en un juicio en materia de justicia familiar. Me parece que es algo novedoso, y usted me habrá de desmentir si me equivoco, en este tema de que ahora se les da una mayor relevancia a niños, niñas y adolescentes que participan en un juicio desde el momento de poder realizar todos esos estudios. Veo ahora que la justicia familiar cambia el enfoque para centrarse en el aspecto de aquellas personas sobre las cuales la determinación judicial va a tener un mayor impacto. Antes se veía la justicia familiar, inclusive en la propia academia, se observaba que la justicia familiar era entre los cónyuges en conflicto o inclusive entre aquellos familiares evidentemente mayores de edad, que sigue siendo una de las reglas para poder participar activamente en el juicio, pero entonces este interés superior del menor viene a cambiar esa perspectiva de que solo aquellos mayores de edad pueden, digamos, representarse o presentarse a un juicio. Sí, sin duda, sin duda. Lo destacaba hace unos momentos. El dato de la edad es un elemento cronológico que sí cuenta, sin duda, pero que se suma a otro dato importantísimo, que es el del grado de madurez, definitivamente. Entonces, en la anterior pregunta, que como me extendí en la respuesta, ya no alcancé a contestarle de que si la participación del niño es indiscriminada. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado con toda puntualidad a través de la jurisprudencia de que el derecho de participación del niño es una formalidad esencial del procedimiento, por ende forma parte de uno de los componentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero es el acceso a la jurisdicción, el segundo el debido proceso y el tercero el de la ejecución efectiva de las sentencias. Concretamente el segundo componente, que es el debido proceso. Entonces, como formalidad esencial del procedimiento, forma parte de ese segundo componente conocido como debido proceso. Eso nos pudiera llevar a pensar que entonces los niños siempre deben de participar en todos los juicios. Así es. Y entonces, en mi concepto, sería erróneo pensar de esa manera. El niño va a participar en el proceso, sobre todo cuando se justifique, vaya, su necesidad de participación. Habrá casos en donde no es necesario que se dé forzosamente esa participación, y sobre todo por el hecho de cuidar mucho el aspecto de que evitar al máximo que no se vaya a presentar
el problema de la revictimización del niño. Entonces, me había faltado hacer ese apunte importante en respuesta a su pregunta y no quise dejar de hacerlo. Es decir, si en el caso finalmente no es necesario que se dé esa participación para evitar una práctica indiscriminada de traer al niño o de incorporarlo al proceso sin necesidad, definitivamente pues tenemos que tener especial cuidado los operadores jurisdiccionales de que no se dé esa práctica indiscriminada. Claro, por supuesto. Entonces, esta participación de los menores no será en todos los casos. Se debe de observar entonces en cuáles sí es elemental que se presente o que se escuche al niño, niña o adolescente que participe en el juicio, ya sea de manera directa o indirecta, que se le escuche sin caer en el exceso de que sea revictimizado. Claro. ¿En qué aspectos, si nos pudiera dar un ejemplo práctico, se podría considerar que es excesivo el traer al menor al juicio? Por ejemplo, un juicio en donde se pida la pérdida de la patria potestad. La madre hace notar en la demanda que el niño nació y que el padre nunca lo atendió, ni siquiera lo conoce. Posterior a lo que es la etapa postulatoria, en este caso que comienza con la demanda, no hay contestación de parte del padre, se le tiene por contestando en sentido negativo, como consecuencia de que después de emplazado debidamente a juicio no contestó, o sí contesta y no expresa ningún interés, hasta dice no me interesa ejercer la patria potestad, como lo dice la demandante, es cierto, yo no conozco al niño. La patria potestad ciertamente no es renunciable, ¿verdad? Claro. No renuncia propiamente, pero de sus declaraciones se desprende que no tiene interés. Entonces, podría ser un buen ejemplo de que si en ese caso el operador jurisdiccional pensara que como es una formalidad esencial del procedimiento, parte del componente de debido proceso, yo de todas maneras voy a hablar con el niño, quizás entonces ahí estaríamos en presencia de un ejercicio del derecho de participación del niño innecesario y que, Claro. y que incluso hasta se estaría pudiendo convertir en un abuso, ¿verdad? El hacerlo venir a ejercer ese derecho de participación cuando ni siquiera conoce a su papá. Así es correcto, porque ¿qué podría entonces, en dado caso, aportar este menor, este niño, niña, al juicio que fuera distinto a lo que ya estamos viendo en el aspecto postulatorio, en la demanda, incluyendo la contestación? Ya sería una cuestión allí innecesaria. Y se maneja un término, y lo hemos escuchado, el término de la revictimización. En este aspecto, si pudiera ayudarnos a profundizar o a aclarar ante nuestro público y a mi persona qué es el término de la revictimización, y esto lo podríamos ver, si gusta, iniciando nuestro próximo segmento. Y en ese sentido lo invito a hacer un breve corte y regresar con este tema, señor juez, si a usted le parece. Asimismo, a ustedes, que son nuestra apreciable audiencia, los invito a que no se separen de sus televisores. Pronto estaremos de vuelta por Canal 28, la televisión inteligente, con el juez Sergio Chapa, hablando del tema de el interés superior del menor, con todo lo que engloba este interesante término. Así que ya regresamos, por favor, no se separen de sus televisores. Y estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Les recuerdo, para las personas que se suman a nuestra transmisión, que estamos tratando el tema del interés superior del menor
y estamos al mismo tiempo conversando con el juez Sergio Chapa Treviño, que nos presentó este tema como parte de su participación en el libro de Problemas Contemporáneos del Derecho de Familia, mismo que les recuerdo está disponible en nuestra página de internet. Lo pueden consultar en formato electrónico, que es bastante amigable, se puede ver desde sus dispositivos electrónicos de telefonía celular, se puede ver desde sus tablets, inclusive sus computadoras, es descargable y está bastante interesante. Algo que me gustaría señalar y al mismo tiempo felicitarlo a usted, así como he felicitado a los demás ponentes de esta obra, es que lo hicieron en un lenguaje ciudadano que es bastante claro, que nos ayuda tanto como ciudadanos, que no estamos involucrados en el tema de derecho, así como abogados que nos dedicamos a este tema de comprender de mejor manera los conceptos y las figuras del derecho para nuestra labor profesional. Claro. Es bastante claro, es bastante objetivo, nos da una muestra clara de cómo es que se interpreta, en este caso, el interés superior del menor en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al menos. Y en ese sentido, señor juez, abordábamos en el segmento anterior que este apartado del interés superior del menor obliga a los jueces a que den la participación de los niños, niñas y adolescentes, pero esta participación en los juicios sea únicamente en los aspectos en los que sea necesario escucharlos por las particularidades del caso. Hablábamos del ejemplo de cuándo es que no se necesitaría, hablando de este tema interesante de la pérdida de la patria potestad. Así es. Y se abordó un tema interesante en el que lo invito a que reflexionemos o abundemos un poquito más en cuanto a este tema para volverlo más claro hacia nuestro público. El tema de la revictimización. Esto es un aspecto clave para determinar cuándo será necesario o cuándo no es necesario traer a los menores al juicio. Este tema de la revictimización, ¿cómo es que se ha estado interpretando o cómo se puede advertir? Claro, se cuida mucho precisamente que no se revictimice a la niña o al niño o adolescente que va a ejercer su derecho de participación. Y tiene que ver o involucra esto técnicas para que se ejerce ese derecho de participación. Hace rato, hace unos instantes, hacía mención de cómo se debe de recoger la opinión de la niña o del niño o adolescente. Debe de utilizarse un lenguaje accesible, un lenguaje amigable, debe de llevarse a cabo lo que los psicólogos le llaman rapport, es decir, los jueces tenemos que tener mucho cuidado de no entrar directamente a platicar con el niño respecto de hacerle saber por qué está ejerciendo el derecho de participación y por qué es importante conocer su opinión. Tenemos que ser muy cuidadosos, entonces hablar de la escuela, hablar de los juegos, de su forma de divertirse, de su recreación, pero no entrar directamente en el tema. También en la técnica que se aplique para recoger ese derecho de participación, se recomienda que haya absoluta naturalidad, que de ninguna manera traigamos la toga puesta. Sí. En lo personal, yo me quito el saco, me quito la corbata, para que el niño tenga más confianza de hablar conmigo y el derecho de participación de niño se da bajo la modalidad de una entrevista de tipo exploratorio, ¿no? No debe hacerse como un interrogatorio. Y esta entrevista, si vas a hacer preguntas, deben de ser preguntas abiertas. Es decir, un ejemplo de pregunta abierta sería, a ver, platícame de tu mamá. Bien. A ver, ahora platícame de tu papá, pero no decirles directamente, oye, ¿cómo te trata tu mamá? Claro. ¿Te trata bien, te trata mal?
¿cómo te trata tu papá? No, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de realizar esta entrevista. Debemos de evitar, insisto, preguntas cerradas o preguntas inquisitivas. Las preguntas deben de ser abiertas, entre otros factores que tenemos que cuidar, precisamente para evitar que si al ejercer el derecho de participación el niño, si el juez no tiene cuidado al momento de llevar esta entrevista exploratoria, se pueda correr el riesgo de que se revictimice a la niña o al niño o adolescente. Así es, pues es un tema muy interesante. Así es. Y respecto a esta situación, veo que existe una mayor sensibilidad por parte de los juzgadores para poder interactuar con niños, niñas y adolescentes en el campo que sea más idóneo. Veo, por ejemplo, que nos separamos de aquella práctica que existía en los juicios, que son los interrogatorios cerrados de diga si es cierto como lo es, que esto y lo otro, y que únicamente se responda de manera monosilábica con sí o no. Claro. Cada vez es más dinámico este ambiente del derecho, y este sentido humano del interés superior del niño, la niña y el adolescente ha venido a aportar bastante a este tema. ¿De qué manera en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se han preparado para poder adoptar este tipo de situaciones como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes? A través de seminarios, a través de ciclo de conferencias, a través de cursos de capacitación que organiza el Poder Judicial del Estado de Nuevo León por conducto del Instituto de la Judicatura. Es la manera en que nosotros hemos recibido la debida capacitación para que de esa manera se garantice un correcto o una correcta aplicación de este importante principio constitucional del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Así es, porque al mismo tiempo que es legal, al estar incluido, como usted bien lo dijo, en la Constitución, al ser derivado de tratados internacionales, de convenciones particulares en materia de niños, niñas y adolescentes, lo que noto es que va más allá de lo que pudiera ser una aplicación puntual de lo que es un artículo, sino que se vuelve más complejo el tema de poder estudiar la norma bajo la óptica del interés superior del menor. Eso me parece es un tema bastante interesante y que es digno de aplaudirse. Claro. Y no únicamente se aplica de manera general, sino también de manera muy particular. En la cuestión probatoria, juez, ¿hay manera de que se pueda aplicar el interés superior del menor para poder evaluar una prueba, o es únicamente algo que se dedica al juicio o a las determinaciones, digamos, definitivas? Claro. En el libro Problemas contemporáneos del derecho de familia, en la aportación de su servidor, hago un análisis de 5 precedentes jurisprudenciales paradigmáticos, ¿no? Estos 5 precedentes a los que hago referencia abordan derechos humanos fundamentales, es decir, derechos humanos positivizados o constitucionalizados del menor, como sería el derecho de participación, el derecho de participación, y como es también el derecho de identidad de los menores. Entonces, con relación al derecho de participación, la Corte ha establecido directrices para que se lleve a cabo o se haga efectivo este derecho de una manera adecuada y de una manera correcta. Sin embargo, pienso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cubrió ciertos aspectos como cuáles. Un primer aspecto que siento que no lo abarcó la Suprema Corte en estos criterios es en qué momento
se va a ejercer este derecho de participación. Así es. Entonces, ante esa omisión, y lo digo con todo respeto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo considero que debe de ser desde que inicia el proceso con la demanda hasta que concluya con sentencia firme. Claro está, en todos aquellos casos donde sea necesario que se ejerza ese derecho de participación, justamente para que no haya esa práctica indiscriminada que provoque el riesgo de que, a final de cuentas, sin ser necesario, que el niño tenga una participación directa en el proceso, se le obligue a participar cuando no está justificada su participación. Eso por una parte. Por la otra parte, bueno, y antes de ver ese otro aspecto al que me quiero referir para contestar su pregunta, si en lo personal o en mi concepto considero que el derecho de participación debe darse desde el inicio del proceso hasta que concluya con sentencia firme, de tal manera que durante todo el proceso tiene que valorarse, tiene que realizarse una evaluación y determinación, pero sobre todo muy puntual, muy oportuna su pregunta, pero sin duda en una parte clave donde se debe llevar a cabo esta evaluación y determinación del interés superior de la niñez es justamente en la etapa probatoria, ¿no? Y al momento de valorar las pruebas. Y el otro aspecto que siento yo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación soslayó, es decir, pasó por alto, fue que no determina qué carácter tiene la niña o el niño adolescente dentro del proceso. Es demandante, es demandado, es medio de prueba, constituye su declaración una diligencia para mejor proveer, es una prueba testimonial. Yo creo que no entra. O sea, hay solo un caso en donde en un juicio de convivencia sí puede ser demandante. El caso del niño que diga, mi papá no convive conmigo y yo quiero que conviva mi papá. Bueno, en ese caso, sí podría tener el carácter de demandante. Entonces, a final de cuentas, la niña, el niño o adolescente es el centro de gravedad, como lo apunto así en mi aportación en el libro, en relación al cual se deben de orientar todos los esfuerzos del Estado para lograr que se dé una satisfacción plena de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y ese desarrollo holístico que ya dije en qué consiste. Ahora, a final de cuentas, ¿qué es entonces la niña o el niño o adolescente dentro del procedimiento? En un afán de precisar esto, pues yo digo yo sostengo que termina siendo un sujeto procesal innominado, ¿verdad? Así lo considero, desde una óptica muy personal de verlo. Pero principalmente es el centro de gravedad sobre el cual, en relación al cual deben de centrarse o dirigirse todos esos esfuerzos tuitivos, es decir, protectores, y todas las normas dentro de los marcos locales, nacionales e internacionales, debe de privilegiarse el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Perfecto, pues la verdad nos da mucho gusto escucharlo directamente de usted, la explicación que se le da a este tema del interés superior del menor. Y en relación con este tema, juez, si me permite hacerle una pregunta, sería ¿de qué manera podemos aplicarlo? ¿En dónde lo vamos a ver más cotidianamente? ¿En qué tipo de juicios vamos a ver que se interpreta de esta manera bajo el interés superior del menor? Y para ello me gustaría que regresáramos con este tema inmediatamente después de un breve corte. Vamos a nuestro último segmento en donde me gustaría que abordáramos esta situación, de dónde lo vamos a ver de manera más común, en qué tipo de juicios, y por supuesto
qué retos o qué materia de estudio queda pendiente aún para este tema del interés superior del menor. Con mucho Así gusto. que con eso, señor juez, y con la invitación que le extiendo a las personas que se encuentran en sus casas viendo esta agradable transmisión de diálogos judiciales, los invito a que no se separen de sus televisores. Estamos pronto y de vuelta en Canal 28, la televisión inteligente. Bienvenidos sean a Diálogos Judiciales. Estamos de vuelta, como lo prometimos, en Canal 28, la televisión inteligente, para hablar en nuestro último segmento de respecto a temas muy interesantes del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Para ello nos acompaña el juez Sergio Chapa, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, quien nos ha estado explicando temas muy puntuales, bastante concretos, respecto a la forma de que se interpreta el interés superior del menor, cómo se aplica. Y en relación a esto, señor juez, me gustaría preguntarle, ¿de qué manera o en qué tipo de juicios o de situaciones es que se va a presentar de manera más cotidiana o inclusive de manera más relevante las interpretaciones relacionadas con el interés superior del menor? Claro, en todo asunto donde se vean involucrados derechos de menores y que puedan resultar estos afectados, es cuando tiene aplicación el interés superior de la niñez. Se trata, como lo señalábamos cuando hablábamos de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se trata de que todos estos derechos siempre en cualquier asunto queden perfectamente protegidos, garantizados y que se hagan efectivos. Y es ahí donde nos lleva a un concepto que llama la atención, derechos imbricados. O sea, los derechos de los menores, que como ya lo señalábamos, es un piso mínimo y no un techo, o como lo dijera el jurista Héctor Fierro, los derechos son un horizonte, no son un punto, deben de ser vistos como un horizonte, no como un punto de llegada. Entonces, en todo asunto en donde esté involucrado derechos de niños y adolescentes y que puedan ser afectados, debe de atenderse al interés superior de niñas, niños y adolescentes para que se protejan todos estos derechos que decía que son derechos imbricados. ¿Y qué significa esto de derecho imbricado? Voy a hacer referencia, por ejemplo, a la telaraña. ¿Qué sucede cuando la telaraña se rompe en una parte? Se debilita toda. Lo mismo sucede con estos derechos de los niños, con los derechos de los niños que se consideran imbricados, y como la telaraña, si algún derecho del niño se ve afectado, se afecta todo ese núcleo duro, como se dice elegantemente, de derechos, ¿no? Definitivamente. Por supuesto, pues es un tema muy interesante ver cómo entonces este interés superior del menor llega a salvaguardar este tipo de derechos imbricados. Y en relación con este tema, señor juez, veía yo en el estudio de la obra de Problemas Contemporáneos del Derecho de Familia, que se menciona un derecho muy importante como es el derecho de la identidad. En relación con este tema, ¿cómo podríamos sobreabundar o cómo podríamos dar mayor explicación a cómo funciona el interés superior del menor al proteger este derecho de identidad? Claro, de entrada, pues forma parte de ese núcleo duro de derechos del niño, el derecho de identidad, hoy también elevado a rango constitucional, es decir, es un derecho humano positivizado, es un derecho fundamental. El derecho a la identidad. Y efectivamente en el libro hago un estudio del derecho de identidad, en función a los precedentes que cité. Y ahí estoy de acuerdo con un voto particular del ministro en retiro, doctor José Ramón Cosío Díaz, en donde él considera que el artículo 374 del otrora Distrito Federal del Código Civil de
antes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ahí se hizo una interpretación conforme a la Constitución. El ministro sostuvo en un voto particular que debió de haberse declarado inconstitucional o anticonstitucional. Yo en lo particular estoy de acuerdo en ese artículo 374, que nosotros tenemos el mismo artículo en el Código Civil, porque es una disposición que prohibía que una persona distinta al marido pudiera reconocer al hijo, y eso viola al derecho fundamental del niño a conocer sus orígenes, a conocer su identidad, de tal manera que ese artículo 374 se redactó de esa manera porque proviene del Código de Napoleón del siglo XIX, de 1804, en donde en ese tiempo, en el Código Civil napoleónico, se privilegiaba a la familia, como hoy todavía se le sigue protegiendo en el artículo 4 constitucional, pero se desprotegía a la persona. Bien. De tal manera que al prohibir que se investigara sobre la paternidad del niño de mujer casada por una persona distinta al marido, ciertamente se protegía a la familia, pero se desprotegía a una persona muy importante, que es precisamente a la niña, al niño o adolescente, en un derecho fundamental como es el derecho a la identidad, de tal forma que hoy, a través de esa jurisprudencia, es posible que una persona distinta al marido pueda contradecir la paternidad. ¿Y qué significa esto de contradecir la paternidad? Significa que viene una persona y que dice, la persona marido de una mujer que aparece como padre en el acta de nacimiento no es el verdadero padre biológico, soy yo. Bien. Y entonces el derecho de convivencia como el derecho de identidad son derechos que no solamente le asisten al padre, sino también le asisten a la niña o al niño y adolescente. Es decir, el derecho se debe de salvaguardar, se debe de tutelar principalmente con relación a la niña o al niño o al adolescente, ¿no? Excelente, y de esta manera podemos observar, con la explicación que nos da, que ha evolucionado en gran manera el derecho, es decir, continuábamos con vestigios de códigos bastante antiguos que se fueron representando en nuestros actuales códigos civiles, texto vigente, texto vivo, como se dice, que se sigue aplicando, que bueno, tiene ya un recorrido bastante largo y que quizá en su momento, en el momento en el que se inscribieron estas normas en un código civil, por ejemplo, fue porque de acuerdo a las características de la época, a la forma en la que se llevaba la vida en ese momento, era muy distinto a lo que vemos hoy, y entonces se podría interpretar que este interés superior del menor sirve como una bocanada de aire fresco para poder hacer más actual la norma, para poderla aplicar a nuestra vida moderna, por así decirlo. Sin duda, porque las leyes, las normas siempre se han hecho indebidamente de manera sincrónica y no diacrónica. Bien. Permítame explicar qué es esto de manera sincrónica y diacrónica. Las normas, las leyes, por costumbre, se crean de manera sincrónica. ¿Y qué significa esto? Tomando en cuenta los contextos de ese tiempo. Cuando que debe de crearse la norma de manera diacrónica, sincrónica por una parte, pero también diacrónica, es decir, con esa capacidad de adaptabilidad, es decir, para que esa norma, aun y cuando se esté creando en un contexto determinado, tenga esa capacidad de adaptabilidad hacia el futuro, para que pueda ajustarse a los nuevos pensamientos de las nuevas generaciones. El legislador, al crear la norma,
debe estar consciente de ello. Es decir, esas generaciones, así como no pudieron obligar a sus antepasados a que pensaran como esa generación en particular, la generación actual tampoco podrá obligar a generaciones futuras que piensen igual que esa generación. Y eso obliga al órgano creador de la norma y también a nosotros como aplicadores de la norma jurídica al órgano creador, que es el Poder Legislativo, a crear la norma de manera sincrónica, pero también diacrónica, y al aplicador de la norma interpretarla de acuerdo a los nuevos tiempos, de acuerdo a los pensamientos de las generaciones actuales. Así es, y la verdad es que es muy importante escucharlo de usted como juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que existe la intención de poder aplicar la norma a los tiempos actuales, que la modernización no es únicamente una cuestión de infraestructura, no es una cuestión tecnológica, que si bien es una parte importante, también hay una modernización en la forma en la que se van interpretando las normas, de manera de que puedan ser más actuales. Entonces, con ese tema, señor juez, me gustaría que despidiéramos el programa, agradecerle principalmente que usted nos haya dado su tiempo, que se haya separado de su trabajo jurisdiccional para abrir esta ventana del Poder Judicial del Estado de Nuevo León hacia nuestro público. Le cedo la palabra para una breve despedida, señor. La verdad, para mí fue un honor participar en este importante programa, y el agradecido soy yo, y se lo digo con sinceridad, y estamos siempre a las órdenes y con absoluta disposición para participar en estos importantes espacios televisivos. Muchas gracias, y muchas gracias principalmente a ustedes por estar con nosotros durante esta hora. Hemos abordado el tema del interés superior del menor. No olviden que este tema está disponible también en nuestro libro en versión web de Problemas Contemporáneos del Derecho de Familia. Consúltenlo, está bastante interesante. Podemos recibir nosotros sus comentarios, así que adelante. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 28, la televisión inteligente. Muchas gracias.